Pichincha Universal, generando noticias. Situación migratoria. El Ecuador es uno de los países de la región que ha recibido varios flujos de inmigración venezolana, ustedes saben, y en el caso de refugiados tiene que ver más bien con, digamos, ciudadanos colombianos. Según el canciller José Valencia, un estudio de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados para finales del 2018, se estima que en el país, perdónenme, para finales de este 2019 se estima que en el país se albergará 500,000 de ciudadanos provenientes de Venezuela. Bueno, vamos a entrar en esa dinámica de análisis. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ya, ¿cómo usted aprecia la situación de la movilidad en el Ecuador de personas venezolanas? Bueno, yo quisiera abrir un poquito más el panorama. Por favor. Muy bien. La movilidad humana es una condición de la humanidad que desde todos los tiempos en la historia se ha producido. Desde ahí es un derecho. Pero también tenemos un otro componente, y es en el año 2018, en la humanidad hubo entre 70 y 80 millones de personas en movilidad humana forzada. No los que vamos de turistas. 70-80 millones de personas en movilidad humana forzada. Eso sí que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Es decir, estamos hablando de un acontecimiento dramático, es una gran tragedia. Por eso no es un acontecimiento que ocurre en un lugar o en otro. Hay varios movimientos migratorios que se están produciendo en este momento en la humanidad, que tenemos que ser conscientes que algo está ocurriendo. Es decir, no es casualidad. Hay un movimiento que está yendo desde Centroamérica hasta el norte, hay otro movimiento de Venezuela, Colombia, hacia el sur, pero hay otros movimientos en el centro, en el oriente, en Europa, y en toda la África subsahariana, ascendiendo también al Mediterráneo. Es decir, esta humanidad nuestra está generando unas condiciones de vida en las que ya millones de personas dicen: así no podemos vivir. De esos 70, 80 millones de personas, más de la mitad son menores de edad, menores de 18 años. Eso quiere decir que quienes están con ellos dicen: a nuestros hijos no les podemos condenar a morir antes de tiempo. Se merecen una oportunidad. Y por lo tanto son la mitad, son personas que son llevadas. Con lo que tiene que significar eso para unos padres, estar generando tanto sufrimiento a los que más quieren. Porque pasar jornadas y jornadas como está ocurriendo, colombianos, venezolanos que están atravesando Colombia, caminando, fríos, hambres, lluvias, vientos, eso no es cualquier cosa. Nadie elige libremente migrar. De eso me parece que es muy importante que seamos muy conscientes. ¿Y le parece que tiene el mismo tratamiento informativo a nivel mundial en esta era globalizada, la movilidad en Europa, que la movilidad en América Latina? Claro, acá lo focalizamos mucho en la realidad de Venezuela como el ejemplo que también por otras temáticas políticas pues está persiguiendo, ¿no?, y condenando. Pero yo lo que quisiera es que nos demos cuenta de que la movilidad forzada, y pongo el acento en esta segunda palabra, la forzada, tiene distintas causas. A veces son políticas, son dictaduras, pero a veces son problemas por el cambio climático. O a veces son producidos, como en Colombia, esa movilidad interna, no es salir fuera del país, que también, pero a veces es movilidad interna dentro de un país por una situación, por ejemplo en Colombia, por las guerrillas y la persecución que están produciendo. Bueno, pero hay guerras en Oriente también provocadas por una situación de imposición geopolítica. Son otras dictaduras. En efecto.
Claro. Y eso es lo que también anoto, que no siempre se lo dice, y me parece fantástico que usted pueda hacer una valoración mucho más amplia, pero también para hacernos reflexionar en cuál es el tratamiento de estos tipos de informaciones. Bueno, entonces aterricemos en lo que es Ecuador, y si es que le parece, háblenos un poquito de lo que hace Cáritas para también ver el contexto. Empiezo por decir una cosa que siento la necesidad de expresarla públicamente. El presidente del gobierno el otro día decía que al país de Ecuador la realidad de los migrantes venezolanos le está costando 500 millones de euros. Eso es difícil que lo pueda sostener. Muy difícil. Hay que tener en cuenta que los migrantes venezolanos que quieran legalizar su situación tienen que pagar $240. Si son 4 en la familia, multiplique. Si tienen encima multas, son más de $700. Es decir, el gobierno está ingresando por la movilidad humana cientos y miles de dólares. De eso no habló. Pero en segundo lugar, los recursos que están utilizando son recursos que vienen de organismos internacionales de la ONU, no son del gobierno. No son del gobierno. Pero usted se está refiriendo al presidente del gobierno español. No, a Lenín Moreno. Porque es que nos habló de euros. Sí, me equivoqué. Ya, no, claro, o sea, ese es otro elemento. No. El presidente de la República del Ecuador más bien ha hablado sobre el costo que le representan los migrantes venezolanos cuando no lo ha comparado con lo que está ingresando al Ecuador, me dice. Ya. Y los venezolanos que están pagando los impuestos son también plata que está ingresando el gobierno. Pero además, ¿qué respuesta está dando el gobierno a la situación de la movilidad humana? ¿Qué albergues, qué recursos, qué casas de acogida? No hay ninguna. No hay personas que estén haciendo un servicio, no están acompañando. Cáritas y la red Clamor, en que formamos varias organizaciones de iglesia, en estos 2 años hemos puesto en marcha 6 casas de acogida. Hay infinidad de iniciativas en cantidad de parroquias para poner comedores donde todos los días están almorzando 150, 200 personas. Cristianos civiles, ¿no? ¿Sí? La sociedad civil que se moviliza, que comparte alimentos, ropa, recursos, eso no está contabilizado ahí. O sea, los que estamos, y claro, nosotros no tenemos esos recursos, los estamos buscando y pidiendo a Cáritas hermanas de otros países que nos acompañan. Es decir, pero ¿cómo le suena a usted que en cambio, claro, el canciller manifiesta que para finales del 2019 en el país se albergará 500.000 de ciudadanos provenientes de Venezuela, y en esta medida la, digamos, mejor solución que pueden oponer es una visa humanitaria, ¿no? ¿Cómo lee usted es decir, esas respuestas? Los migrantes están siendo castigados por ser migrantes. La resolución del presidente del gobierno después de aquel hecho lamentable, terrible en Ibarra, cuando salió con un discurso tan xenófobo, claro, generó que los venezolanos tuvieran que traer apostillados sus documentos, cuando en este momento en Venezuela ni siquiera se puede acceder a tener los documentos. Era una manera de cerrar la frontera. Por eso, este gobierno podría hacer muchas otras cosas por la movilidad humana. La amnistía, es decir, el reconocimiento que el migrante no ha elegido salir de su país y que no lo vamos a castigar encima porque está llegando a nuestro país. Pero es que además, a mí me parece que es muy importante tener memoria y ser conscientes de cuántos ecuatorianos están viviendo en Estados Unidos. En 2 España. millones. 1 millón. ¿Por qué? En cualquier ámbito donde yo hago esta pregunta, pregunto, ¿quién de ustedes tiene algún familiar en Estados Unidos, en España? ¿Cómo les gustaría a ustedes que les trataran a quienes están allá? ¿O cómo van consiguiendo ser incorporados a aquella sociedad? Y esos migrantes después de unos años se convierten en alguien que está aportando a esa sociedad.
no es una carga. Un migrante no es una carga. Siempre trae y aporta algo nuevo. En la música, en el arte, en el trabajo, o cuántos vienen con unas profesiones que en la ciudad de Quito, ¿cuántas personas están trabajando? Pero claro, este tipo de discursos gubernamentales encuentran un correlato en una sociedad que dice, a ver, tenemos 5 millones de personas en la desocupación, entre subempleo y desempleo, por tanto nos van a quitar las pocas plazas de trabajo que tenemos, entre otros temas, que se posicionan como matrices discursivas. Desgraciadamente, hay discursos que no se sostienen en la realidad. Es decir, quienes vienen migrando no van a competir por puestos de trabajo, no van a quitar puestos de trabajo. Esto lo puedo decir porque ahora sí, yo vengo de España y allá también cuando llegaron los ecuatorianos se decía lo mismo. Y después, conforme se fueron dando los acontecimientos, pues no es así. Compiten, claro que compiten, pero eso hace que todo el mundo crezca y se desarrolle. O de pronto pueden ser algunos mitos, porque no pasa por la migración, sino por las condiciones económicas, la falta de una política económica, una orientación más pensada en la gente. Bueno, cuántos elementos que tienen que ver con una estrategia productiva, no necesariamente por la migración. No. Quisiera recomendar este libro de Adela Cortina, Aporofobia. Es un término que inventó esta mujer, Adela Cortina, aporofobia, el rechazo al pobre. Al pobre, claro. El problema no es la migración. No es la xenofobia, no, es la aporofobia, es el odio, el rechazo, el delito que se comete contra los pobres. Esa es la causa. Porque Adela Cortina es una gran mujer ya jubilada, pero tiene cosas muy, muy lindas. La aporofobia es un título que inventó ella, porque de alguna manera ella dice, tenemos que poder nombrar cuál es la realidad de lo que están sufriendo los pobres. Ella inventó este nombre. Es el odio al pobre, el rechazo al pobre por ser pobre, es decir, porque es alguien que nos parece que no puede ofrecer nada, que no puede dar nada, que es, diríamos, como dice el Papa Francisco, son los sobrantes, los que no son útiles, los que no aportan. Eso genera en las personas una excusa, un mito, para, como yo no soy pobre, yo tengo la capacidad de poder juzgar, aplastar, destruir, insultar, golpear, matar al que no se puede defender, al que no tiene nadie que le defienda sus derechos. Esta es la causa. Y es alarmante. En efecto, es muy alarmante. Se sienten a nivel mundial con estos despertares de los fascismos muy exactamente. Del discurso del odio se pasa a los incidentes de odio y de ahí se llega a los delitos de odio. Y ese camino lo han recorrido ya algunos países. El más emblemático, Alemania. Aquellos primeros discursos de Hitler contra los judíos fueron generando un clima que se fue convirtiendo en incidentes contra los judíos y al final se llegó a justificar que se podían aniquilar 8 millones de judíos. Qué terrible para la humanidad. Esta es la clave. Repetirse esto y ahora contra los sobrantes, entre comillas. Exactamente. Ha citado. Gracias por estas reflexiones, Josécho, muy amable. Con mucho gusto, siempre que quieran, acá estoy. Muy amable. Secretario General de Cáritas Ecuador, el padre Josécho García, ha estado con nosotros al cierre de esta primera emisión. Hoy tendremos el programa Participación Ciudadana con ustedes, Orlando Pérez y María Isabel Ceballos, porque nuestro querido Guachito sigue complicado de salud. Esperamos que te recuperes pronto, Guachito, pero ustedes también continuarán con la oportunidad de participar en el programa En la Oreja de inmediato, luego del micronoticiero. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.